Buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar aquí nuevamente en una actividad del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales. En esta oportunidad, la verdad que contamos con un expositor de primer nivel, referente en la materia, como Juan Gabriel Tocatrián. Realmente, bueno, para nosotros nos pone muy contentos de estar presentes con una audiencia tan importante en Argentina, pero también en toda América Latina. Espero que puedan disfrutar de esta actividad que entendemos que es muy importante y muy pertinente en los momentos que corren. Vamos a hablar sobre aproximaciones a la agenda sobre la seguridad internacional. Y antes de ya ceder la palabra, me gustaría así comentar que esta actividad se enmarca dentro de las acciones que estamos desarrollando como camino a la quinta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales. Nosotros estamos este año cumpliendo 20 años, imagínense todo el camino recorrido y todo el camino que tenemos por recorrer, entendiendo que el CERI es un espacio de puertas abiertas, sobre todo para los jóvenes que puedan aprovechar justamente estas oportunidades que brindamos como centro de estudios. Así que, bueno, muchas gracias a todos, gracias Juan Gabriel por tu presencia, que nos da mucho valor y la verdad que estamos muy contentos que estés aquí. Gracias. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Mariano, muchas gracias Juan Gabriel por estar acá presentes. No quería dejar de agradecer también al equipo del CERI, que gracias a ellos esto es posible, a los miembros y voluntarios que trabajan para todos nuestros grupos de investigación, hacer posible también la revista, el observatorio, nuestras instituciones amigas, especialmente a Vanessa de Aérea, a Hugo de la Cátedra Sur, a Pedro de Amey, y a todos nuestros apoyos institucionales que siempre están presentes en nuestras actividades. Sin más, paso a leerles la biografía de Juan Gabriel, así lo conocemos un poco más. Juan Gabriel es sociólogo argentino, cuenta con una maestría y un doctorado en Relaciones Internacionales de The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies de Washington, Estados Unidos. Actualmente es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella, pero fue profesor en la Universidad de San Andrés entre 1999 y 2008. También vivió 18 años en Colombia, entre 1981 y 1998. Fue profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, donde se desempeñó como investigador principal del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Fue cofundador y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, Bogotá, y ha publicado varios libros, ensayos y artículos de opinión sobre la política exterior de Argentina y de Colombia, sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, el sistema global contemporáneo, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. En esta ocasión lo invitamos, como bien dijo Mariano, en el marco del camino a la quinta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, y nos gustaría que pudiera actualizar un poco de su obra titulada ¿Qué hacer con las drogas? Una mirada progresista sobre un tema habitualmente abordado desde el oportunismo político y los intereses creados. Sin más. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al CERI en su 20º aniversario. Para mí es un honor que hayan pensado en mí para poder aportar a esto que es en vías de la quinta Conferencia Mundial que se va a celebrar el próximo año. Me habían pedido unas reflexiones muy específicas en torno a una suerte de actualización de algunas de las tesis, argumentos, propuestas que estaban en el texto publicado hace 2 años. Mi idea hoy es plantear una serie de preguntas e intentar esbozar respuestas que faciliten un intercambio a la luz de las preguntas que se vayan formulando, en el sentido de ayudar a ponderar, reflexionar, evaluar aspectos de la seguridad internacional, en este caso ligadas al tema de las sustancias psicoactivas declaradas ilícitas.
La primera reflexión que creo que es central, dado que estamos hablando de seguridad internacional, es si cuando hablamos de la cuestión de las drogas, en realidad estamos hablando de un asunto de seguridad o de un asunto de gobernabilidad. Esta primera precisión creo que nos puede ayudar a entender tanto lógicas, dinámicas, actores, factores que están en torno al asunto de las drogas. En pocas palabras, nuestro punto de partida va a generar una serie de acentos, una serie de énfasis, inclusive una serie de recomendaciones según partamos que el tema de las drogas es un asunto de seguridad o es un asunto de gobernabilidad. Voy a poner ejemplos lo más claro posible. Si consideramos que este es un asunto de las drogas, repito, un asunto de seguridad, en general hay toda una literatura que asocia el narcotráfico, por ejemplo, con el terrorismo y la amalgama que habría entre estas dos modalidades distintas de acción. Bueno, buena parte de la literatura sobre este tema, más allá de la que puede devenir del mundo académico, es casi siempre de tipo institucional. Proviene de tomadores de decisión, proviene de agencias de seguridad, proviene del marco de la defensa, proviene de un circuito que podríamos llamar básicamente estatal. Y aquí hay una controversia fuerte desde el punto de vista académico respecto a estos nexos que se dan por sentados, pero que exigen por lo menos problematizarse. ¿En qué sentido? Bueno, el narcotráfico y el narcotraficante en general es un actor que opera muy pragmáticamente, mientras que el terrorismo tiende a tener una agenda básicamente ideológica. El narcotráfico, los narcotraficantes, las organizaciones, tienden a buscar que se preserve el status quo, porque en el status quo prolifera más el negocio de las drogas. En el terrorismo, el propósito es la toma del poder, es decir, el cambio, es decir, transformar una realidad, lo logren o no lo logren. Básicamente, la motivación de los narcotraficantes es de tipo económico, es decir, incrementar sus ganancias en función de hacerse actores sociales legitimados de algún modo y en algún momento en la sociedad. Mientras el terrorismo procura, por supuesto, el poder y tiene otro conjunto de procedimientos y prácticas que despliega. Ambos son violentos, tienen un componente violento, sí, pero existe ese nexo. Bueno, mi punto es, ese nexo hay que problematizarlo para aclararlo. Y de ese modo también no entrar al fenómeno de las drogas a través de la lógica de considerarlo un asunto de seguridad, que tiene algunos componentes vinculados a la seguridad pública, pero por supuesto que sí. Pero no es, por definición, un asunto que requiera solamente, con la esperanza de resolverlo, de instrumentos y prácticas punitivas. Es más, la coerción en este tema no ha dado muchos resultados, como voy a tratar de mostrar más adelante. Ahora, si yo me voy al otro lado, si veo el fenómeno de las drogas como un asunto vinculado a la gobernabilidad, lo que me interesa es ver de qué manera socava la democracia, de qué manera debilita el Estado de Derecho, de qué manera profundiza la injusticia social, de qué manera amplifica los niveles de corrupción, de qué manera genera, en realidad, víctimas en muchos actores de la ciudadanía y por lo tanto los afecta en su vida cotidiana, los afecta en su vida familiar, los afecta en distintos ámbitos. Ergo, desde ese lugar, más que instrumentos o políticas básicamente coercitivas o punitivas, lo que pensaría son políticas preventivas, políticas disuasivas, políticas reparadoras, y esto implica un nivel de exigencia, de hecho, mayor a que si fueran simplemente o sencillamente políticas de tipo represivo. Porque las políticas públicas, en ese caso, vinculadas a este tema como un asunto de gobernabilidad, deben ser muy exigentes y deben ser avaladas socialmente para que, por lo tanto, se busque resolver
paulatinamente, no hay una bala mágica frente al tema de las drogas, paulatinamente este fenómeno. Entonces, mi primer punto, mi primera reflexión es ¿dónde ubicamos el tema de las drogas? ¿Es un asunto de seguridad o es un asunto de gobernabilidad? Esto me parece como punto de entrada. Si vamos por el lado de la seguridad, ahora tomemos el argumento que suele prevalecer en este tema, ¿no? Las drogas es un problema de seguridad. Y esto lleva a lo que en la literatura se ha llamado la securitización del fenómeno de las drogas. ¿Y qué quiere decir esa securitización del fenómeno de las drogas? Bueno, en primer lugar, que sale del ámbito de la salud pública y se ubica en el ámbito de la seguridad nacional, ¿sí? Automáticamente dejamos de considerar básicamente como esencial aquellos componentes que hacen a la salud pública. Claro, siempre se reconoce que hay unos efectos, y claro, hay que buscar que las personas no consuman o no abusen, por supuesto, hay recursos para la salud, pero en general, cuando desagregamos los presupuestos de la mayoría de los estados en América Latina, los tenemos en particular en clave de seguridad nacional y no en clave de salud pública, ¿sí? Ahora, si ya securiticé ese fenómeno, ¿qué es lo que viene después de securitizar? Automáticamente lo primero que surge es la militarización del fenómeno. Esto es, la idea de que desplazando a los cuerpos de seguridad tradicionales, los policías, o aquellos que están y deben ejecutar las leyes, los jueces, voy a lograr, por vía del involucramiento de las Fuerzas Armadas, algún resultado que supere este fenómeno. Y los voy a involucrar en distintas tareas, ¿sí? Los voy a involucrar en la persecución del narcotráfico, los voy a involucrar en la erradicación de cultivos, los voy a involucrar en crear grupos de élite en los planos de la acción cotidiana urbana, los voy a involucrar en tareas que son básicamente de interdicción. Hace apenas 48 horas, 2 aviones tucanos en Brasil dieron de baja a una avioneta que se presumía tenía carga de drogas. Esto ha sido una práctica muy usada en América Latina, particularmente en Colombia, en Perú y en otros países. Entonces, cuando decimos militarizar, lo que queremos decir es que hay un desplazamiento de lo estrictamente policivo a lo específicamente militar, a la espera de que eso dé algún dividendo, de que eso supere el fenómeno, de que los militares hagan una tarea mucho más eficiente, tarea para la cual no están preparados. No es su misión principal. No están dotados, preparados para tal tarea en casi ningún lugar del mundo. En general, en el mundo, digamos, hay una división clara entre lo que es seguridad interna, seguridad pública y defensa nacional. Y los militares tienen que estar para esto segundo, no para lo primero. Pero en América Latina, a lo largo y ancho de América Latina, salvo algunas excepciones, siendo Argentina una de ellas, esa división ya se ha vuelto estéril porque hay una superposición policivo-militar donde los policías casi tienen acciones que se parecen mucho a los militares y los militares pasan a ser unos policías más dotados con armas, con tanques, con avionetas, etcétera, pero que en el fondo, repito, tratan de resolver un tema cuyo origen no es necesariamente un tema de naturaleza militar. A renglón seguido de la militarización, al menos en América Latina, lo que surge es, podríamos ponerlo entre comillas, la americanización de la lucha contra las drogas. ¿Qué quiere decir la americanización? Quiere decir que hay un repertorio de propuestas, medidas que Washington suele desplegar en la región y que aquí hay que entenderlas como su interés y sus motivaciones para tal propósito, pero hay que entender también que son asimiladas y aceptadas por nuestras sociedades, o por lo menos por una parte importante de los gobiernos. Y por americanización, ¿qué es lo que quiero decir? Ya no solamente el involucramiento de los militares, quiero decir, por ejemplo, el uso del instrumento de la extradición, extraditar nacionales a Estados Unidos, porque bueno, la justicia local no puede dar cuenta de ese fenómeno.
Esto ya lo vemos en Colombia, lo vemos en Centroamérica, ahora lo vemos también en México, etc. Otro elemento fundamental que impulsa a Washington es la erradicación de los cultivos. ¿De qué modo? Muchas veces no satisfecho con la erradicación manual, Washington exige una erradicación forzada, y esa erradicación forzada a su vez es con fumigantes que a su turno afectan el medio ambiente ya deteriorado por la ampliación de las áreas de cultivo y ahora secundariamente empeorados por la acción de defoliantes. Entonces, este es otro pilar importante. La otra es la decapitación o la eliminación de las grandes organizaciones. Y en ese sentido, lo que vemos en la región, en general, es que a esa decapitación, y la llamo así porque se buscar por lo menos a los así nombrados lords de la guerra, de las drogas, en realidad, en muchos casos, primero, no se han desmantelado las organizaciones y por el contrario, se han rearticulado ya no como carteles, sino como redes mucho más sofisticadas. Y de hecho, lo que tenemos no son ya grandes carteles en la región, sino lo que podríamos llamar mini cartelitos, organizaciones reticulares más complejas, más sofisticadas, con nexos transnacionales. Entonces, cuando digo que a la militarización sigue la americanización, quiero decir que hay un recetario que de base sigue siendo punitivo, pero con otros componentes adicionales al involucramiento de los militares. Y finalmente hay un componente muy poco estudiado, pero que hay casos que lo podemos mostrar en los últimos años, México, Perú y Colombia muy especialmente es un caso emblemático, lo que podríamos llamar la privatización en materia de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que en el mundo hay, en Estados Unidos muchas, pero en el mundo también, en Rusia las hay, en otras partes del mundo, compañías privadas de seguridad que ofrecen servicios. ¿Qué tipo de servicios ofrecen? Bueno, hacer tareas que muchas veces se terciarizan en ellos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fumigación aérea. Por ejemplo, acciones de persecución de ciertos grupos. Por ejemplo, la protección de ciertos funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es toda una dinámica donde lo que vamos viendo, finalmente, es que poco tiene que ver con la vida cotidiana de las personas y mucho más tiene que ver con una lógica de lo que podríamos llamar una guerra irregular. Mi tercer punto en esta jornada de diálogo sería preguntarnos por qué a pesar de los fracasos estas políticas continúan. Y aquí no se necesita ninguna teoría conspiratoria, no se necesita ningún, digamos, argumento extremadamente sofisticado. Sí se necesita basar esta argumentación del fiasco, del fracaso, en evidencia al menos comprobada. Digo, me remito a un tema que de por sí es muy difícil estudiar, el fenómeno de las drogas, por su ilicitud en parte, por su violencia en parte, pero que tenemos distintos indicadores anualmente, periódicamente, que surgen y que nos sirven de guía para ver, bueno, ¿está avanzando la resolución de este fenómeno o no está avanzando? Digamos, el 29 de julio, es decir, hace pocos días, las Naciones Unidas produjeron el nuevo World Drug Report, el nuevo Informe Mundial sobre Drogas. Ok, bueno, vayan a abrir el Informe Mundial sobre Drogas. Tiene 5 textos o 5 capítulos específicos. Bueno, para empezar, entre Afganistán y Myanmar han producido el año pasado 7.930 toneladas de heroína. 7.930 toneladas de heroína. Esto viene en ascenso desde hace varios años y el 86% de esa producción proviene de Afganistán, que estuvo ocupada durante 20 años por las tropas de la OTAN. Entonces aquí hay un fenómeno muy raro,
y es que proliferó aún más el negocio del opio y la heroína en Afganistán con una ocupación. Si voy a ver el caso de la cocaína, Naciones Unidas también nos dice, el informe es, digo, elocuente al menos, de que se volvió a batir otro récord de producción de cocaína en América Latina, particularmente se toma como siempre de referencia a Colombia, Perú y Bolivia. 1.982 toneladas, producto de un mejor rendimiento de las cosechas. Cada vez las cosechas hay más de una cosecha por año, cada vez más se produce este fenómeno globo, se aprieta en Colombia y crece la producción y el procesamiento en Perú y en Bolivia, se aprieta en Bolivia y crece en Colombia y Perú, se aprieta en Perú, crece más en Colombia. Entonces, tenemos frente a esto unos datos que son elocuentemente negativos respecto a la expectativa de superación de este fenómeno. Quiero decir, en términos del consumo, aproximadamente Naciones Unidas dice que hay unos 345 consumidores de diferentes sustancias psicoactivas, millones de consumidores de diferentes sustancias psicoactivas. Bueno, lo notable es que usualmente en Naciones Unidas se producía, además de este dato, que es un dato que es más un estimativo que una certeza. Digo, hay más o menos unos 50 países en el mundo, 60 países en el mundo, que hace años que no brindan datos, porque no tienen la capacidad de mensurar cuál es el nivel de consumo que hay en tal o cual país, ¿no? Pero asumamos que ese es el dato fehaciente, es un estimado fehaciente. Naciones Unidas solía ubicar después de este dato un término que se llamaba Problem Drug User, es decir, consumidor problemático de drogas. Y nos daba el número de los consumidores problemáticos de drogas. ¿Quiénes son los consumidores problemáticos de drogas? Pues son aquellos que abusan de las sustancias psicoactivas. Dejó de darlo. ¿Pero por qué dejó de darlo Naciones Unidas? ¿A raíz de qué? Bueno, porque cuando uno hace la sumatoria de los consumidores problemáticos de drogas en el mundo, no supera el 0.5%. Entonces tenemos todo un despliegue de políticas punitivas y coercitivas sobre algo, por supuesto que afecta a las personas, por supuesto que genera dolores en la familia, por supuesto que deviene en muchos casos en muerte, pero que, digamos, en términos generales, pudiera resolverse o aproximarse con otra lógica, seguramente sin generar tantos efectos nocivos sobre las personas. A todo esto, sabemos, hay un reciente trabajo de Ronald Paul al respecto, que la capacidad de la política antilavado en el mundo, la política antilavado en el mundo, recupera menos del 0.1 de las finanzas criminales. Es decir, ponemos a los bancos, a las organizaciones, a todo el mundo detrás de ver, no, hay que frenar, hay que buscar. Donde va la plata están los narcos, donde están los narcos está el crimen, donde está el crimen están los problemas, etcétera, etcétera. Bueno, la eficacia de todo ese sistema es casi nula. Entonces, ¿a qué voy con todo este argumento? Bueno, voy al hecho de que ya llevamos muchas décadas frustradas en una frustrante guerra contra las drogas sin resultados de otra naturaleza, que no sean estos, que son básicamente negativos. El informe es más interesante de lo que yo estoy diciendo, muestra cómo ha crecido la población joven en el mundo que consume drogas, la edad de iniciación del consumo de drogas es cada vez más joven, muestra los problemas derivados de la erradicación forzada que ha sido absolutamente negativa, simplemente ha generado movilidad de cultivo, nada más. Pero toda esta información hace años que la tenemos, ¿eh? No es que salió este informe de este año y nos sorprendemos y decimos, ups, qué problema grande. No. Todo esto está hace mucho tiempo. Mi punto es, nuevamente, entender por qué se perpetúa este fracaso. Y yo digo que acá lo que necesitamos es un análisis de economía política. ¿Quién gana qué y cómo y por qué preservando esta política?
no hay que ponerle ninguna teoría, repito, conspiratoria. Hay que ver qué actores se benefician de la perpetuación de una política fracasada, de una inercia de fiasco que por lo menos para algunos burócratas se justificará, para las Fuerzas Armadas que reciben recursos se justificará, para algunos políticos que hacen un lenguaje duro para ganar elecciones se justificará, para muchas organizaciones se justificará, genera al menos alguna disposición de posibilidad de tener un empleo. En fin, hay muchas cosas que hacen que esta situación tenga una inercia negativa, que a pesar de que cada vez hay más voces en el mundo, y voces cada vez más audibles a su vez, que procuran una política alterna, encuentran unos límites. Y los límites devienen, a mi modo de ver, de lo que podría llamar que es una suerte de Kulturkampf. Esta es una guerra cultural. Es decir, la guerra contra las drogas tiene muchos elementos morales, tiene muchos elementos culturales, y no es simplemente la guerra, entre comillas, de Estados Unidos. Así actúa China, así actúa Rusia, así actúa Suecia, así actúan muchos países. Entonces, también tenemos que entender y cómo comprender una ética alternativa que reivindique otras políticas, pero que entienda que hay una base, al menos de justificación moral o ética, de parte de quienes perpetúan esta lucha fracasada. Para no perder más tiempo y dar espacio, digamos, a las preguntas, me quiero hacer una última reflexión sobre el COVID y las drogas. ¿Por qué es importante el COVID? ¿Y por qué vinculo el COVID con las drogas? Bueno, porque el COVID, además de todos los padecimientos que nos ha generado, los costos humanos que hemos vivido, cercanos, también ha generado una enorme disrupción en el mundo. Disrupción del comercio, disrupción de la producción, disrupción de los hábitos cotidianos de las personas y también disrupción del negocio de las drogas. Si uno ve y observa algunos datos en algunos países, va a ver que hubo una reducción, una pequeña caída en algunos casos respecto a qué significó el COVID en el negocio general de las drogas. Por ejemplo, el hecho de que hubiera más fuerza pública en las calles para que la gente no saliera, inhibía ciertamente la posibilidad de hacer muchas transacciones clandestinas. Siempre las habrá, siempre las hubo, pero por lo menos las redujo. El hecho de que no volara la gente, no hubiera un sistema de transporte ágil en el mundo, afectó definitivamente el traslado de sustancias y el tránsito en diferentes lugares para llegar a los principales polos de consumo. Evidentemente, también esto generó una dificultad para el proceso de control territorial de grupos vinculados a este fenómeno, que por un tiempo por lo menos redujeron en algunos casos y en algunos países los niveles de violencia. No totalmente, pero los redujeron parcialmente, porque no había luchas por territorio, otra vez, derivados del confinamiento de la pandemia. Pero lo que estamos viendo es que en la fase final, desde el año pasado, digamos desde agosto del año pasado, ya tenemos muchos indicadores de una rearticulación del crimen organizado y del narcotráfico en particular. Y acá con una problemática mucho más compleja, que es el lado social de esta problemática. Porque tenemos, en particular en América Latina, y me refiero específicamente a América Latina, que de por sí somos la región más desigual del mundo, tenemos heredados una serie de problemas, entre otros la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades,
Y lo que estamos viendo en diferentes ámbitos más localizados, no a nivel nacional, provincial, citadino, metropolitano, localizado geográficamente, es que reirrumpe el fenómeno de las drogas, que se vuelve en un generador de nuevos recursos, en una oportunidad de empleo, en una oportunidad de ganancias, y en todo caso, por lo pronto, en algo frente a la ausencia del Estado o frente al repliegue del Estado y frente a las dificultades de encontrar empleo en el sector privado. Entonces tenemos hoy una disposición de mano de obra a la vera de recibir algo que proviene, dicha, del narcotráfico, ahora en una fase reexpansiva. Creo que no le estamos prestando la suficiente atención a ese fenómeno y a los efectos sociales y políticos que eso trae, y a los efectos sobre la juventud que trae. Más allá, repito, de las cuestiones vinculadas al uso y abuso. No estoy acá, digamos, tratando de legitimar cuestiones ilícitas. Lo que quiero decir es que hay una nueva dinámica que tenemos que releer mucho mejor respecto al narcotráfico y las condiciones específicas en que se encuentran nuestros países, ya ahora no solo a la luz de la pospandemia, sino de los efectos que está trayendo la guerra en Ucrania, en términos de los precios de los energéticos, los precios de los alimentos, la pérdida de oportunidades, el estancamiento relativo del comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, ahora los narcotraficantes van a tener un terreno más fértil, probablemente para expandirse que antes. Bueno, estas eran simplemente algunas reflexiones y algunas preguntas, algunas cuestiones totalmente abiertas, por supuesto, que me parece interesante para saber ubicar este fenómeno de las drogas, en qué sitio lo colocamos en la agenda del debate internacional. Muchas gracias, profesor. Muy interesante, muy clara su presentación. Quería abrir entonces un momento de preguntas. Los invito a los que están por Zoom, por YouTube, a que las escriban por el chat. Y comenzamos con Mariano, nuestro director y fundador. Aprovecho que te tengo al lado para hacerte algunos comentarios y una pregunta. El primer comentario que muy pertinente que hiciste, esto de la desagregación o granularización de los carteles, ¿no? Me tocó escuchar a una experta mexicana donde, bueno, hoy hay una proliferación de carteles y eso hace mucho más difícil poder lograr esta eficacia, digamos, antidroga, y además esos carteles, o mini carteles, ¿no?, que algunas veces se privatizan, otras veces son tapones, ¿no?, o escudos para carteles más grandes, empiezan a haber coaliciones entre ellos. Prácticamente ya es un campo de estudio la coalición de carteles en sí mismo, ¿no? Así que ese es un tema súper interesante para ver en profundidad, ¿no? Y de alguna manera para atacar ese tema. Y el otro punto, y ahí va una pregunta mía, tiene que ver con lo que vos comentaste de la guerra cultural, de alguna manera. Mirá, a mí me tocó ir a un proyecto minero en Bolivia. No voy a comentar qué pueblo de Bolivia, por respeto, pero era en la frontera con Brasil. Y bueno, me tocó ir a un hotel, el hotel más habitable que había. Estaba todo vacío. Cuando me tocó ir con taxi, el taxista triste, enojado. Me tocó ir al centro de alguna manera de ese pueblito, la mitad de los negocios cerrados. Bueno, ¿sabes lo que había pasado? Unos días atrás había venido la DEA y había hecho, digamos, esto que voy a decir, ¿no?, una erradicación forzada, había hecho una racia, pero el pueblo no estaba feliz. Había cerrado el casino. Entonces a mí me llamó mucho la atención, ¿no? El pueblo, de alguna manera, con esa política que había desarrollado la DEA, le había generado menores recursos y menor vida a ese pueblo. Entonces mi pregunta, bueno, era,
esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo luchar ante una situación donde de alguna manera la droga está en las propias relaciones sociales y económicas, ¿no? En América Latina, ¿no? Bueno, ese es mi comentario y mi pregunta. No, interesantes ambas cuestiones. Hay ya buenos estudios. En primer lugar, creo que en América Latina la guerra contra las drogas nunca fue una metáfora, es decir, fue padecida. Por lo tanto, a esta altura tenemos un número bastante relevante de trabajos independientes, de expertos, de académicos, académicas, que creo que tenemos fuentes más independientes que en el pasado, con trabajos de campo muy, muy buenos y con datos mucho más rigurosos. Yo creo que la agenda de las drogas en la región hoy tiene y trabaja con más evidencia que en el pasado, lo cual me parece muy, muy relevante y pertinente reflexionar. Una de las cuestiones que surgen de tu primera observación es que, y esto ha ocurrido en diferentes lugares, independientemente del tamaño del país, seguimos trabajando algunos, particularmente funcionarios, en nuestros países, con la idea de estos macrocarteles. Bueno, estos macrocarteles en realidad han ido mutando mucho. Hoy tenemos un fenómeno que uno pudiera decir, la efectividad de decapitar a altas cabezas visibles ha generado una democratización del fenómeno. Es decir, tenemos más grupos pequeños rearticulados entre sí, con coaliciones internas y lazos transnacionales. Entonces, tenemos una vinculación que nos permite hoy hablar de una geopolítica social de las drogas, es decir, de actores sociales involucrados en este fenómeno, que requieren ser ahora mejor estudiados para ver cómo son esos vínculos, cuáles son esos procedimientos, de qué manera logran protección, de qué manera logran porciones de mercado, etc. Creo que ahí hay un territorio fenomenal de avances con esta paradoja, es decir, decapité a los grandes y quedaron otros y quedaron muchos más, ¿no? Por eso uso el término, digo, lo uso como analogía, el término democratización, es decir, ahora hay mucha más gente involucrada en este tema. Lo otro que señalás con el ejemplo de Bolivia, digamos, hay dos líneas acá que es importante y que parte del debate, al menos intelectual académico, viene también de una literatura comparada, particularmente de los estudios de mafias y organizaciones criminales en el sur de Italia, en Europa, en África, en Estados Unidos también, y por supuesto en América Latina. Y es que cada vez más nos muestra muy claramente que estos fenómenos generan víctimas, pero también producen, entre comillas, algunos bienes para algunos ciudadanos. ¿Sí? Digamos, hay víctimas por un lado, pero también beneficiarios del rodaje general de recursos que genera el fenómeno de las drogas, ¿no? Acceso a bienes que antes no se tenían, oportunidades laborales, la industria de la construcción, el usar el contrabando para tener, qué sé yo, el último televisor a un valor más barato o la última computadora. Entonces, las clases medias en especial protestan y piden más Estado y más mano dura, pero por otro lado son beneficiarias en algún sentido de este mundo opaco en el cual hay una serie de estudios que nos muestran que lo que está pasando es que el narcotráfico está en una fase que algunos expertos llaman simbiótica. ¿En qué sentido simbiótica? Es muy difícil diferenciar la economía legal y la economía ilegal.
ambas economías se van necesitando mutuamente. ¿Sí? Y eso, por lo tanto, de opacidad, al final del día, lo que ahí tenemos es un mundo en el cual la legalidad, repito, provee de ciertos bienes para ciertos sectores. Ahora, hay otro lado de tu pregunta que me parece también pertinente contemplar, y es preguntarnos si estas políticas que traté de describir han fracasado una y otra vez, ¿cuáles serían las otras políticas o las potencialmente mejores políticas? Yo creo que el debate prohibición, legalización es un debate válido que hay que seguir dando, pero no me quiero colocar en ese lugar, sino que me quiero colocar en otro lugar distinto. Y es, probablemente que necesitamos es entender qué tipo de regulación queremos de estas sustancias. No todas las sustancias son lo mismo, no tienen el mismo efecto, no es que haya unas buenas y otras malas, todo genera nocividad en el cuerpo, como el alcohol también genera nocividad. Pero, ¿qué modelo de regulación podemos pensar? ¿Sí? Explorar eso es un asunto. Y lo segundo es, en vez de poner el acento en la sustancia, pusiéramos el acento en los ciudadanos. ¿Cuáles serían unos indicadores de mayor eficacia en la lucha contra las drogas? Ejemplo, si tenemos más empleo juvenil, ¿es eso un buen indicador de una lucha contra las drogas? Si tenemos menos jóvenes encarcelados, ¿no es eso algo mejor que llenemos nuestras cárceles de jóvenes y pobres en general? Si tenemos de darle y menos este grupo de ni no estaremos haciendo algo bueno juntas sociales, activas, sanitarias, empleo, que se opasen, aunque parezcan bajo el rótulo de políticas antidrogas, sí tendrían potencialmente un efecto positivo. Entonces, exigiría, por lo tanto, explorar alternativas políticas, lo cual, al tenerse de las burocracias y de los intereses, porque aquí hay algo que impide no solamente abrir el debate, sino con base en la evidencia decir, bueno, si ya esto no funcionó, abrir otros caminos, otros senderos en este tema. Hay un aspecto muy interesante, a mi modo de ver, en la que acaba de presentarse hace unas semanas, estrategia antidrogas del gobierno del presidente Biden en Estados Unidos, que por primera vez en décadas, acepta las así llamadas políticas de reducción de daño. No tiene su foco solamente en la oferta, ni tiene su foco solamente en lo coercitivo, sino en elementos comunitarios, sociales, políticas sobre la demanda, sobre la educación a largo plazo, etc. Y esta idea de trabajar más en cómo reducir los daños es una idea muy importante, puesto que el foco no está simplemente en cuántas sustancias se decomisan, sino en cuántos problemas sociales eludo tener o me anticipo para no tener. Bueno, muchas gracias.
Hay muchas preguntas, así que voy a tratar de unirlas. ¿Sí? Usted mencionaba la americanización de la lucha contra las drogas, el carácter militar, punitivo. Dado que estamos a casi un mes de comenzada la Cumbre de las Américas, y usted mencionaba en una nota que la cumbre carecía de foco. Recién nos mencionaba de Biden, en YouTube también nos preguntaban cuál piensa usted que puede ser el rol de la Agencia Antidrogas de la DEA en nuestra región. Yo quería preguntarle cuál piensa que pueden ser las consecuencias de esta falta de liderazgo más asertivo de Estados Unidos en la región, si es algo que nos beneficia, que por el contrario nos perjudica, y se pudiera expresarse sobre eso. Bueno, varias preguntas en una pregunta larga. Muy bien. Aclarado eso, esta fue una cumbre muy particular, no voy a entrar en detalles, todos lo saben, una serie de cuestiones, como ausencia por exclusión o por no asistencia de presidentes de varios países, se tornó prácticamente en el tópico principal. Pero hubo para mí dos sorpresas que tienen que ver mucho con las tareas previas que Estados Unidos fue haciendo en la región en preparación de esta cumbre. La preparación de la cumbre implica que muchos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos viajan a América Latina para exponer lo que va a ser la agenda del anfitrión. ¿Qué quiere el anfitrión? ¿Qué agenda va a llevar el anfitrión? Ahí está. Y llegaron a Buenos Aires, como fueron a Santiago, como fueron a Brasilia o a Bogotá, a la Ciudad de México, etc. Y había un tema que traían la mayoría de los funcionarios de Estados Unidos, que era el problema chino, la proyección de poder, la influencia creciente de China en la región, etc. Y yo creo que encontraron tal nivel de rechazo en la región respecto a tratar de alinearla con Estados Unidos, porque sí, cuando China para muchos países, incluido Argentina, es un socio comercial y una contraparte financiera muy importante, para que tengan una idea, salvo por Colombia y Paraguay, cuyo primer socio comercial es Estados Unidos, para el resto de Sudamérica el primer socio comercial es China. Entonces, nadie quería poner ese tema. Washington quería, pero la región no quería poner ese tema. Y como vimos en los debates, en lo poco que se pudo ver y conocer, estuvo ausente. Ahora, otra de las consternaciones que Washington parecía tener era algunas cuestiones vinculadas a la seguridad, particularmente la ciberseguridad, etc. Que tampoco tuvieron un lugar prominente en las conversaciones que al parecer hubo. Y si yo veo los 5 documentos, 5 planes, muy genéricos, dicho sea de paso, de acción, es sorprendente que el tema del narcotráfico y del crimen organizado no haya estado. Y es sorprendente porque el año pasado, 2021, Estados Unidos tuvo 107.000 muertes por sobredosis de sustancias psicoactivas. Entonces, este es un tema muy peculiar, donde creo que como no hay nada bueno para anunciar, y creo que como varias de las políticas que se implementaron hasta ahora no han dado resultados, creo que hubo un silencio tácito en Washington y en todas nuestras capitales. Los problemas de la droga los tenemos en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en Honduras, en República Dominicana, etcétera, con diferentes dimensiones y características propias de cada país. Pero yo diría que es tal nivel de problema que paradójicamente no fue presentado como un asunto clave, no fue foco de atención, lo cual me anticipa que Washington va a seguir en esta materia con una estrategia más bilateral sobre cada país. Respecto a tener el papel de la DEA en América Latina,
Yo creo que la DEA no ha resuelto ninguno de nuestros problemas. Hay buenos estudios sobre la materia respecto al tema de la DEA en México, la DEA en Estados Unidos, en Colombia, etc. Hay un buen trabajo aquí en Argentina de Germán Montenegro sobre la DEA en Argentina, dicho sea de paso. Les recomiendo mucho que se lean. Digamos que su función en la región ha sido disfuncional, para ponerlo de alguna manera más categórica. Ahora, hay una tentación de decir, bueno, entonces que cada país tenga su DEA. Bueno, esto es volver a poner el tema, repito, en el mismo lado donde ha estado, pero con otra cara. Y es un lado donde la coerción o lo punitivo o lo sancionatorio es el eje de la cuestión. Y aquí hay que cambiar el núcleo de atención y por lo tanto pensar en agencias de otro orden que pudieran ser agencias dedicadas a la prevención, a la educación, a la anticipación de este fenómeno. Hay un estudio de hace muchos años de un think tank en Estados Unidos que se llama la Corporación RAND, que está en Santa Mónica, donde muestra claramente que $1 invertido en reducir la demanda es 60 veces más, es 6 veces más eficaz que $1 invertido en controlar la oferta. Es decir, ya tenemos muchos estudios que nos dicen el valor de concentrarse en la demanda para reducirla, para prevenirla, para que los jóvenes entren menos en el mercado de consumo, etc. ¿Y por qué la prevención, la anticipación, la educación? Bueno, porque el fenómeno de las drogas, entre otras, es un fenómeno muy complejo, donde la tasa de reincidencia en general es cercana al 75%. Entonces, ¿cómo evitar la reincidencia? Previniendo a que alguien entre en el mercado de las drogas. ¿Y cómo prevenir eso? Bueno, mediante diferentes incentivos positivos, mediante diferentes oportunidades, mediante sistemas más colectivos o sociales, barriales, institucionales, etc. Porque una vez se entra al mundo del consumo, la tendencia a reincidir es muy alta. Y en consecuencia lo que hay que evitar, insisto y repito, es que las mujeres, los hombres, los varones, las mujeres, los jóvenes, entren en ese mercado lo antes posible. Entonces, creo que si ese fuera otro foco, posiblemente sería más útil. Algo que está fuera de la agenda de la DEA, a la DEA eso no le preocupa, no es de su métier. Bueno, muchas gracias nuevamente. Para terminar, me imagino que hay muchas preguntas, pero quería pasarle la palabra a Agus, que está acá presente. Ella es parte de nuestros grupos de investigación, específicamente de la línea de seguridad, para que aproveche y le haga la pregunta. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Mi primera pregunta es un poco más específica y es que me gustaría saber su opinión sobre la lucha contra el narcotráfico en la Triple Frontera. Justo ahora con el SERI estamos en el proceso de realizar un informe y de mi parte me pasó que al querer encontrar información o datos de parte del gobierno argentino, no lo encontré, digamos. Entonces como que quería saber un poco por qué se le está dando poca importancia, ¿no? Eso que usted decía hace un rato de que hay una falla en entender esta nueva dinámica de las redes de narcotráfico, qué es lo que está imposibilitando y qué es lo que se podría hacer. Y mi segunda pregunta es, más que nada porque me surgió de ayer una charla que escuché en la universidad de Craig Deary, un oficial militar, y él decía que ahora mismo en el gobierno norteamericano hay 3 intereses de seguridad que son prioritarios, y él mencionaba el crimen organizado transnacional,
la presencia de actores extrarregionales como Rusia, China, y las ideologías iliberales como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y pensando un poco en lo que fue la Cumbre de las Américas hace unas semanas, no, las temáticas en general que se trataron, economía, cambio climático, migración, COVID y equidad, digamos, como que se dejó un poco de lado la seguridad, incluso el narcotráfico, y también muchas críticas a Biden por el vacío o el discurso débil que hizo en la cumbre. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos para combatir eso? ¿O qué es lo que debería hacer, digamos? Usted mencionó las estrategias bilaterales en el tema del narcotráfico, me gustaría que ahonde un poco más en eso. Bueno, ahí tenemos son unas 8 preguntas en una, pero bueno, no, ambas preguntas requerirían una respuesta más detallada. Voy a ser muy sucinto. En general en Argentina tenemos un problema de datos. Y en el campo de la seguridad tenemos un serio problema de datos. Y la dificultad que ustedes parecen encontrar en este estudio es en buena medida producto de eso. Y lo más dramático de eso es que lo siguiente que sigue es un campo especulativo ad nauseam, puede llegar a cualquier nivel. La triple frontera pasó a tener un lugar muy importante para Estados Unidos después del 11 de septiembre. Mucho más que a raíz de fueron los atentados terroristas que ocurrió Argentina en el 92 y el 94, que en algún caso también enlazaban con movimientos de personas en la triple frontera. Una decisión que tomó a mitad de camino el gobierno, la parte final del gobierno de Duhalde y el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, fue tratar de eludir que el tema de la triple frontera se convirtiera en un foco problemático en materia de terrorismo para Estados Unidos. Porque en la medida en que aparecía como uno de los epicentros potenciales de células dormidas que afectaran el interés de los Estados Unidos, por supuesto había que reducir el margen de potencialidad de eso para los intereses de los países, por supuesto, pero para tener menos a la CIA, la DEA y todas las agencias de inteligencia norteamericanas metidas ahí. Y esto llevó a la creación de lo que se llama el 3+1, un sistema de colaboración en inteligencia argentino, brasileño, paraguayo, que se compartía con la CIA. El 3, los 3 países, más 1, la CIA. Se le daba, hubo transparencia de información total. Por muchos años la triple frontera aparecía en los informes anuales sobre terrorismo de Estados Unidos como un punto pequeño, pero un punto rojo, y llevaba 2 o 3 párrafos. Aquí hubo un alto funcionario militar de la Embajada de Estados Unidos, yo recomiendo que vayan a buscar esa entrevista, se llamaba Napoli, de apellido, militar, él, donde cuando se retira, cuando termina su gestión, dice, bueno, durante mucho tiempo creíamos que ahí había un foco terrorista muy alarmante, y después de muchos años y buena colaboración nos dimos cuenta que eso no era así. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que ahí, por lo menos a los intereses de Estados Unidos y a los intereses de los países vinculados, el nivel de problema vinculado al terrorismo, se entendía que buena información de inteligencia había sido preventivamente bien usada para que ese problema no existiera. ¿Esto quiere decir que ahí no hay contrabando? No, ahí hay mucho contrabando. ¿Eso quiere decir que ahí no hay negocios turbios? No, hay muchos negocios turbios. Pero ese de las células dormidas, ese que tanto preocupaba a Estados Unidos, y si uno va a leer los informes anuales ahora sobre el terrorismo, va a ver que desapareció la referencia al terrorismo. Literalmente desapareció.
Eso fue producto de generar un mecanismo de consulta y de confianza y de transparencia. ¿Tenemos eso para otros temas? ¿Tenemos eso avanzado para otros temas como las drogas? Yo creo que tenemos mecanismos que no han sido tan eficaces en ese sentido. ¿Sí? Y esto en parte revela uno de los problemas de gran debilidad de Mercosur. Es decir, pensamos que había en Mercosur una posibilidad, no solamente comercial, por supuesto, sino una posibilidad de cooperación en las materias que los gobiernos deben tener, en inteligencia, en prevención del delito organizado. Eso es legítimo, todas las sociedades lo tienen. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que en la medida en que hay una expansión, particularmente del fenómeno de las drogas en Brasil, yo creo que el tema de la triple frontera va a volver a ser importante. Y debiera ser un foco de mejor estudio con evidencia, no con especulación, con evidencia. Aunque advierto que uno de los problemas por los cuales hay especulación es porque hay poca información. Entonces, ¿qué es lo siguiente que viene de eso? Vienen 2 think tanks de Estados Unidos que dicen, no, ahí, pero es el Centro Mundial de Irradiación de no sé qué. No. ¿Okay? Ni esa exageración, ni pasar agachados, diría como primer medida. Y me parece, Regio, que puedan estudiar de la manera más sistemática posible, aunque allá hay personas que son del área, hay una especialista que vive en Misiones, ya me voy a acordar en algún momento el nombre, quizás cuando termine este evento, que es muy buena, que ha hecho mucho trabajo sobre el nivel de policiamiento en la triple frontera. Y vale la pena, tomar nota de eso. La cumbre y la agenda de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos puede seguir insistiendo mucho sobre China, va a seguir insistiendo mucho sobre democracia o autocracia, pero creo que va a encontrar oídos más bien sordos en América Latina. Y creo que esta es una agenda llamada a fracasar. Y creo que es una obstinación ideológica, pero no es una realidad práctica para la mayoría de los países, que no ven en China ese desafío que Washington tiene, que por supuesto compite estratégicamente con Estados Unidos, pero nosotros no tenemos por qué comprarnos esa guerra fría nueva. En segundo lugar, me parece que este tema de autocracias versus democracias, bueno, digo, hay cuestiones que llaman a entender que estamos en un proceso de dobles estándares muy complicados. Antes de la cumbre de las Américas, en Washington hubo la cumbre de los 10 países del ASEAN con Estados Unidos, presidida por Biden, por supuesto. De los 10 países de la ASEAN, 5 tienen gobiernos autoritarios, 4 son democracias imperfectas y uno es un sultanato absolutista. Pero la reunión se llevó a cabo y el tema de la democracia nadie lo mencionó. Nadie. Ni el presidente Biden lo mencionó. Quien ahora está de viaje, por otro lado, a Arabia Saudita, que tampoco podemos decir que es una contraparte prototípica de un socio democrático. Entonces, estas cosas como ya se conocen, ya se saben, es muy difícil que Washington sigan con este argumento de democracias versus autocracias porque no va a dar resultados. Esto no quiere decir que no tengamos un problema con la democracia nosotros y Estados Unidos, ¿no? Que tuvo casi un putsch el 6 de enero del año 2020, ¿no? Creo que la ausencia del tema del crimen organizado, como lo expliqué en la anterior respuesta, a mí me llamó la atención en la cumbre, y cuando digo que Estados Unidos va a
preferir bilateralizar ese tema, lo que creo es que va a querer que los países refuercen más las políticas punitivas frente a este fenómeno, ¿sí? Que lo hagan en México, en Colombia, en Centroamérica, en el Caribe insular. Y creo, de suyo, que lo que estamos viendo en México, entre otros países, es un creciente papel de los militares en la lucha contra el crimen organizado. Notable, creciente papel. Que dicho sea de paso, tiene la tasa de militares retirados que más han pasado a ser parte de organizaciones criminales. Es decir, se retiran de las Fuerzas Armadas y se vuelven partes del cartel del Golfo, del cartel de la costa, de este y del otro cartel. Es un número impresionante. Es una mano de obra generosísima que recibe el narcotráfico, de gente muy bien entrenada, que conoce los instrumentos de combate, etc. Entonces, la militarización en México opera de las dos vías. Es decir, un narcotráfico que se nutrió de militares retirados, algo que también pasa en Centroamérica, pero mucho más en México, y una militarización con un papel creciente de las Fuerzas Armadas mexicanas en el combate contra el crimen organizado. ¿Eso va a continuar? Sí. ¿Ese es un modelo que Estados Unidos quiere imponerle a la Argentina? Lo dudo, porque aquí hay una gran resistencia a romper con nuestro sistema en el cual la policía y los cuerpos de seguridad se encargan de la seguridad interna y las Fuerzas Armadas de la defensa nacional. Me imagino que deben haber quedado muchas preguntas por responder, pero muchas gracias por las respuestas. Y para dar cierre, me gustaría pasarle la palabra a Mariano. Bueno, muchas gracias, Juan Gabriel. Bueno, como habrás visto, preguntas extensas. Así que la verdad que pudimos sacarle mucho jugo a esta actividad. Nada, la verdad es que bueno, yo te conocía de haberte leído muchas veces, y entonces, además, digamos, de tu conocimiento y expertise, bueno, lo que estamos notando es tu cordialidad, ¿no? Y en eso te agradecemos especialmente que estés hoy aquí con nosotros. Dejarte la puerta abierta para una invitación a la 5ª conferencia mundial que vamos a desarrollar sobre relaciones internacionales, y también abierta la posibilidad de colaborar o articular alguna acción con nuestra revista Serie Global, que ya estamos sacando la 2ª edición en breve. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas, y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación.